Bien, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a La Mula. Vamos a conversar el día de hoy sobre el primer año de Pedro Pablo Kuczynski, que según el economista Juan Mendoza parece el sexto año o el quinto año de Ollanta-Humala, ¿no? Porque estamos, yo no sé ustedes, pero hay quienes se sienten pues un poquito como frustrados, decepcionados respecto de este primer año de PPK, al que llega de alguna forma extenuado. No sé cuál es la impresión de nuestros invitados del día de hoy, pero antes quería comentar aquí que en calidad de primicia, esto no salió ni en el programa de Rosa María Palacios, en Radio Santa Rosa. Es más, no lo tiene Rosa María Palacios. Este es el libro que se va a presentar el próximo 28 de julio en la FIL, que se llama Fuera del Aire, y que es una conversación larga sobre el oficio periodístico entre Rosa María Palacios, Augusto Álvarez Rodríguez y Juan Carlos Tafur, ¿no? Se presenta el 28 a las 8 sin la presencia de Juan Carlos Tafur. Todo hay que decirlo. Es correcto. Los libros se van a firmar el 28 de julio en la Feria del Libro Rosa María y yo, y en la casa de Juan Carlos el 29 de la mañana, de 8 a 12 del día. Pero ya se está vendiendo en la feria, ¿no? Es correcto. Ya. Con gran éxito, ¿eh? Se han vendido 14 ya. Y 10 los ha comprado él. 10 los ha comprado él. Bueno, ya saben, Fuera del Aire está en la Feria del Libro y muy pronto en librerías. Y pronto en todas las esquinas de Lima. Ojalá, eso es un síntoma de éxito total. Es correcto. A ver, rapidito, vamos así en este orden. Javier, Juan Carlos, Augusto. Lo mejor de este primer año de PPK. Es una manera de mirarlo, ¿no? Lo mejor fue, digamos, la respuesta que hubo al niño costero, ¿no? Yo creo que eso fue el mejor momento del gobierno, ¿no? Me parece que hizo lo que tenía que hacer, que era desplegar el gobierno en toda la zona afectada y que los ministros, algunos de ellos por primera vez, conocieran el país. Cosa que es muy útil para un ministro. Juan Carlos. Sí, para mí lo mejor es que ha durado solo 365 días, ¿no? O sea, porque ha sido un desastre fatal. Yo creo que el PPK que nos ha gobernado es el PPK pasmado, pusilánime del primer debate con Keiko. Ojalá en el segundo año veamos al PPK del segundo debate con Keiko, alguien mucho más aplomado, mucho más enérgico, pero en general, salvo lo de la reacción con el niño costero y lo que se ha hecho en materia de seguridad ciudadana, casi no le doy ningún otro beneficio a este primer año de mandato de PPK. Augusto. Lo mejor es que todavía no indultó a Alberto Fujimori. Lo peor es que esto es inminente en los siguientes meses. Pero en balance creo que es un gobierno que no pudo establecer una estrategia política para manejarse en un entorno adverso frente a una oposición tan grande y un gobierno tan débil que se esforzó todo el año en demostrar cada día cuán débil era. Ahora, ¿se lo imaginaban tan malo? O sea, Yo porque, no. porque estamos ante un gobierno que hoy por hoy puedo afirmar, en mi opinión personal, en mi pequeña opinión, que este gobierno hasta ahorita es peor que el de Humala, digamos. Javier. Sí, yo creo que el anterior gobierno más malo a este pues será pues, el de García del 85 al 90. ¿No? No, bueno, eso ya no seas malo, pues es comparar con García no es abusivo. Por eso no lo va a alcanzar. Pero hay una sensación, además de lo que se ha dicho, de gobierno. O sea, no se siente al gobierno en acción. Los problemas se le cruzan, no los puede resolver y otros se los genera solo. Chinchero es un ejemplo de cómo el gobierno, la acción del gobierno termina tomándose a los ministros. O sea, no son marchas, no es como Ponga, que hizo caer el gabinete, no es Bollo Santo, no es un antisistema, no. Es el mismo gobierno que se enreda por esa incapacidad política que ha mostrado a lo largo de todo el año. Juan Carlos. Sí, no, para mí la mejor constatación de ello es que en el lado político yo creo A que... mi pregunta, o sea, ¿tú te esperabas un gobierno tan malo? No. En materia política sí. Yo sí creo que la inexperiencia y la impericia no solo de PPK, sino de sus principales ministros auguraba un gobierno de esa índole. Pero lo que para mí ya desbordó todo pronóstico es lo que ha ocurrido en materia económica. O sea, porque tú puedes esperar de cualquier otro, menos de PPK, Zavala y Tornel, el trío de economistas que conformaban la línea de mando, que hicieran una gestión tan desastrosa como esta. Hasta yo comentaba la última encuesta de servicio de asesoría empresarial de apoyo consultoría, que es un
club de Pepe Causas, por decirlo de alguna manera, que son cerca de 300 ejecutivos, cuando se les pide un balance del primer año de PPK en materia económica, el 97% lo califica como regular, malo y muy malo. O sea, eso no se lo esperaba a nadie. Cualquiera podía esperar líos políticos, conflictos con el fujimorismo, inclusive la calle movida, cosa que no ha tenido este gobierno durante su primer año, pero nadie se podía imaginar caída de la inversión pública, caída de la inversión privada, casi recesión, etcétera, ¿no? No, yo creo que no. Yo no me esperaba que iba a ser tan malo en materia política, y lo bueno de eso es que creo que en verdad no estoy haciendo bromas, pero peor imposible, que todo lo que viene es para mejorar. Y lo que tiene que romper el gobierno creo que es el tremendo miedo que ha tenido todo el año a que Keiko Fujimori se moleste con las cosas que PPK quería hacer. Pero eso es aparentemente difícil de cambiar, ¿no? Está en su talante, está en su naturaleza. ¿Qué esperar de aquí en adelante? A ver, para comenzar, de aquí al 28, ¿hay expectativas, digamos, sobre un súper, hiper mensaje que genere y insufle esperanza y cosas por el estilo? La pregunta es qué cosa va a informar. O sea, porque en concreto, además, aparte, el mensaje hacia adelante tiene que decir qué cosa ha hecho, pero se ha hecho muy poco. Y una cosa que desapareció y que debería retomarla, su lema, su bandera en la campaña era el tema del agua, ¿no es cierto? Sí. Desapareció. Totalmente. Nadie conoce al ministro de Vivienda, Saneamiento. O sea, ¿qué cosa va a informar? Que tomaron unas decisiones económicas como ha dicho Juan Carlos y que se equivocaron, no lo va a reconocer, obviamente, ¿no? Entonces, lo que yo creo es que la cosa viene complicada, pero sí esperaríamos pues un PPK más enfático, 4 ideas claras de cómo enfrentar la situación económica, que creo que es la más complicada, porque él se ha preocupado por la política, pero la situación económica es la más complicada. Ahí vamos a ver un ratito. Mensaje 28, Juan Carlos. Felizmente no va a ser una lista de lavandería. Entiendo que le ha encargado al historiador Cristóbal Aljovín la confección de una publicación en la cual se enumeren todos los logros del primer año de gobierno. ¿Cómo será de malo el primer año? Que al principio creían que iba a ser un libro y terminó siendo una separata. No tiene más logros que exhibir. Y que el buen Cristóbal acabó su trabajo en 15 minutos. Fuera de eso, yo quisiera ver 3 o 4 ideas fuerzas. 3 o 4 ideas fuerzas. Con eso para mí sería bastante, pero no sé si el gobierno está en ese talante. Yo creo que está enredado en una situación política endógena, complicada, no sabe cómo resolverlo. Ha ratificado su gabinete, lo cual indica que no tiene propósito de enmienda. Eso también vamos a... Entonces no sé qué pueda anunciar de distintivo, digamos. Hago votos porque así sea, porque creo que él representa una opción de centro liberal republicano que en el Perú tiene que jugarse. Y lamentablemente está desacreditando la causa, ¿no? Esto es mío, ¿no? No, en modo alguno. Está en 45 soles en librerías. Pensé que Con me la iban a firma de dedicar acá. Con la firma de Juan Carlos, 46. Mira, yo esperaría algo. La verdad que no tengo tanta información de que Cristóbal esté escribiendo el discurso, pero al final... Esos datitos son típicos de Tafur, ¿no? Así es. Pero que lo sazonar, escriba ¿no? no implica, lo va a escribir lo que le digan, no es que él va a inventar el discurso que deba decir Pedro Pablo Kuczynski, pero me gustó las entrevistas que dio especialmente en La República la semana pasada, donde él como es tan francote... ¿Ah? ¿Te gustó la entrevista? Me gustó porque por rara vez veo un presidente que dijo esto ha sido un año muy malo. Ya, rara vez los presidentes te reconocen que todo ha sido muy malo. Cuando le atribuye a la cosa, a los enredos burocráticos, ¿no? Cuando tú percibes que hay una enajenación porque no hay autocrítica. Bueno, pero si alguien reconoce que ha sido todo muy malo, se dará cuenta que le quedan 4 años, que ya perdió el 20% y que tiene que hacer algo para que sean diferentes. Yo no veía ningún tipo de Bueno, aceptación. pues si el presidente dice que ha sido un año muy malo, algo está diciendo. ¿O cree que el año fue malo porque la Bajato tuvo malas noticias? Pero aparentemente por factores exógenos a él, ¿no? Pero él habla de la Bajato y habla del niño costero, ¿no? Sí. Bueno, ojalá se ¿Hemos dé leído la cuenta. entrevista no? Tú la leo impresa y tú en la web. Es que ustedes están demasiado pesimistas, debo decir. Y creo que sí, que el señor Kuczynski es alguien que es alguien, un ejecutivo que sabe darse cuenta que tiene problemas y que tiene que resolverlos. Y él puede lo que quiera decir, pero si no se está dando cuenta que este año ha sido malo,
Porque han habido algunos problemas, pero en esencia por su culpa, porque es un gobierno que nunca tuvo la capacidad de plantear una agenda de las cosas que quiere hacer y negociarla como deba negociarla, por las buenas o por las malas, yendo a la opinión pública, instándoles a decirles, yo quisiera hacer esto, pero la bancada fujimorista no me deja, no, me está amarrando de brazos, ¿cómo puedo andar? Si no se da cuenta de eso, ahora, hay un entendimiento, ya parece, entre Keiko Fujimori y él, claro, que debería abrir espacios para pero que pueda la jugada avanzar. de poner a Galarreta, ¿no? Mira, ¿Cómo debe interpretarse? no quiero ser tan pesimista. Galarreta, en honor, la verdad, es un multiusos que te sirve para cualquier vaina. Sí. Entonces, Además es hace plastilina, 4 años le es dijo a maleable. Keiko que era corrupta, ahora le dirá que es, no sé, Es su una libreta, santa es su y libreta. todo. Entonces es alguien que te sirve para cualquier vaina y por tanto está poniendo a alguien así, ¿no? A ver, ya estamos yendo a la situación de PPK de aquí en adelante. ¿Qué va a pasar? ¿No? Se han señalado una serie de falencias, omisiones, defectos, pero lo cierto es que, como ha comentado Juan Carlos, en el gabinete aparentemente no van a haber más de 2 cambios, y eso, ¿no? Eso ya es un síntoma de algo, Javier. Bueno, es un síntoma de que PPK cree que los ministros son para siempre, ¿no? Como los diamantes, ¿no? La película que, o sea, los ministros no son para siempre. Y necesita políticos. Necesita hacer política. ¿Y quiénes pueden hacerla? Los ministros, ¿no? La opción no ha sido esa y eso puede hacer que la cosa se complique más. Ahora, tiene la ventaja de que el fujimorismo, como tiene sus cuitas internas, ¿no?, está un poco distraído en esas cuitas internas. Eso le puede dar cierto respiro, ¿no? Yo sí creo que le puede dar cierto respiro por unos meses, ¿no? Pero si no empiezan a hacer política desde el gabinete, y vamos a seguir en la lógica que se tuvo todo el año de Fernando Zavala, que con toda su buena intención iba y tomaba el té con Luz Salgado y creía que así se podía concertar algo, va mal, ¿no? Y el problema es que el malestar está aumentando. No, o sea, tú tienes una situación, lo distinto de 28 de julio del año pasado ahora, es que hay un malestar en la gente porque la economía está parada, ¿no? Juan Carlos, si PPK te llama a tomar un café a su casa y te dice, oye, ¿qué hago con mi gabinete? ¿Qué me aconsejas? No, coincido con Javier en eso, tiene que convocar políticos. Lo que pasa es que PPK desprecia a los políticos, eso es un problema que él comparte con buena cantidad de sus ministros. ¿Desprecia a los políticos o enaltece a sus amigos tecnócratas? También, pero yo creo que en general él quiere demasiado. hace eco de un mito político que se ha construido en el Perú, de creer, y eso se lo han inventado los propios tecnócratas, de creer que las grandes reformas que se hicieron en los 90 fueron gracias a los tecnócratas y a pesar de Fujimori. Si no hubiese sido por Fujimori, no hubiese hecho ni la 10ª parte de una reforma como la que hicieron, por ejemplo, en el sistema pensionario. Se tumbaron el sistema público de pensiones y construyeron uno privado. Eso requiere un respaldo político como el que Fujimori les brindaba, pero ellos creen que no, que fue a pesar del chino ignorante que no sabía nada de economía, ellos lo hicieron casi escondidas y han construido ese mito. Entonces, hoy quieren construir la idea de que ese gobierno es factible sin un político que lo respalde. Y van a chocarse duramente con la realidad. Yo le recomendaría que cambie al premier para empezar. Si es que PPK no va a ser un presidente hiperactivo en términos políticos, por lo menos que tenga un premier que lo reemplace. Ya, pero ahí da la sensación de que, no, ¿cómo lo voy a sacar a Zavala de la PCM, ¿no es cierto? Y dejarlo en economía, porque eso se va a ver como que le estás... Como que lo degrada. Exacto, ¿no? Como que le estás arrancando los rangos de las charreteras, o algo así. Augusto. A ver, discrepo parcialmente. Yo creo que en esta distinción entre ministros políticos y ministros tecnócratas, yo no sería tan tajante, porque te diría que, por ejemplo, vamos a hablar de ministros políticos. Nombras a Jorge Castillo ante los Flores Arauz, no tiene nada que hacer en este gabinete, ni en el país, ni en el gobierno. En cambio, veo, por ejemplo, algunos ministros pintados como tecnócratas, pero que me gustan su primer par de meses, como Bruno Yufra, que es un tecnócrata, o sea, Sí. no sé, no, pero que va y dice, mira, Chinchero, esta vaina no va a ningún lado, se corta por acá, rompemos el contrato, la línea 2 va por acá, es decir, que va tomando decisiones, y que sí. sabe comunicarlas muy bien, con transparencia, con honestidad, etcétera. Por tanto, yo siento que en ambos lados, entre ministros tecnócratas y ministros políticos, hay que encontrar la gente y no había tan clara la línea. Lo que sí creo es que hay una Pero es que diferencia... ahí yo supongo que tanto Javier como Juan Carlos van un poco en la línea de que la comunicación hacia
la sociedad no es política, porque a veces los errores vienen fundamentalmente por parte del propio presidente de la República. Ya. Por ejemplo, en el caso del indulto, ¿no? Por ahí suelta el tema, lo retira. Suelta el tema, lo retira. Entonces, más que ministros con esa característica, porque mira, en ese gabinete Un premier político sí pero necesita. hay gente como Marisol Pérez Tello, Carlos Basombrío, que de política sabe. Sí, claro. Entonces no tienes que enseñarles nada. ¿Qué es lo que creo que falta? Y ahí la culpa es de Pedro Pablo Kuczynski y del premier Zavala. Lo que falta es estrategia política. Ahora voy a ser un poco infidente, pero cuando hubo esas semanas de la censura a Saavedra, uno de los más confundidos era Jaime Saavedra, que lo que se preguntaba es, ¿qué diablos quiere este gobierno? ¿Quiere el choque o quiere que renuncie o quiere negociar? Él no sabía, y él no sabía cuál era el juego porque Pedro Pablo Kuczynski y Zavala estaban dubitativos, cambiando cada día de opinión. Entonces, a lo que voy es que... Pero eso fue nefasto, pues. No es que requieres ministro político, lo que requieres es estrategia política y que le digan, muchachos, vamos a bailar hoy día rumba, perfecto, es baile rumba. Otro día tocará tango, pero es que no Ya, sabes pero ahí qué has puesto música sobre la tocar. mesa el punto, lo que fue el punto de inflexión, creo yo, de este gobierno. No saber pelear al ministro Saavedra. O jugar estratégicamente, Claro, ¿qué quieres? Lo que pasa, Pedro, es que o el presidente hace política o el primer ministro hace política. Claro. Yo he Pero acá tenido ninguno de los presidentes, dos, pues. yo he tenido presidentes que hacían política 25 Pero horas acá al día, como ni el García, uno ni el otro. o en el gobierno de Toledo, que eran los primeros ministros los que hacían política. Pero ni siquiera hacen política. Esto me hace acordar, de verdad, hacen cosas como la Alianza Lima el domingo contra Sullana. A los 40 minutos del primer tiempo dije, ¿a qué juegan? Estos no juegan a nada, ni para acá ni para allá, no saben qué quieren hacer. Claro, y tienes cosas, por ejemplo, ¿quién salvó a Basombrío? Torne. ¿No? ¿Quién salvó a Basombrío? La desgracia de Torne, ¿no? La desgracia de Torres. ¿Fue una estrategia pensada? No. Todos sabemos que no le salió. perfecto, salió Lo que perfecto. Salió quiere perfecto. decir es que en el momento en que tú te pones a hacer política, sí puedes tener algún tipo de logro, o por lo menos salvar a un ministro que era clave en ese momento. Sí. O sea, sí se puede hacer, esa es la demostración. Pero coincido también, o sea, si no tienes si no tienes los suficientes políticos para operar y no tienes estrategia, no vas a ningún lado. Eso es lo que está pasando. No, y además son lerdos para aprender, ¿no? Porque yo estoy seguro que ya aprendieron ahora cómo lidiar con la oposición. Y no se dan cuenta que ahora el tema ya no es la oposición, ya no es la oposición política, que está partida, dividida, peleada, de Frente Amplio, de Fujimorismo, el APRA, todos están bronqueados. Si no, La calle. la calle. ¿Qué ha hecho el gobierno en términos políticos para resolver el tema de los maestros del sur? O sea, no ha hecho nada. Manda a la pobre ministra Martínez, que no tiene ni idea de con quién está hablando y no sabe cómo resolverlo. No hay el premier, lo hemos visto acaso en acción, no se le ocurre qué hacer, no sabe qué hacer. Y alguien como Bruno Yufre no podría resolver ese problema. O sea, Bruno Yufre es un excelente tecnócrata de los que sí se necesita en una cartera tecnocrática, pero para temas políticos se requiere un premier que tenga ese oficio. Y yo no veo a Zavala en capacidad de aprenderlo. O sea, él estoy seguro que ya resolvió su ecuación de manejo con la oposición o cree que ya la resolvió. Pero en ese caso, Juan Carlos, de un par de ministros en el gabinete, que de política creo que saben. Carlos Basombrío y el ministro de Defensa, Nieto. Pero no son políticos, ¿ah? Pero, bueno, Son estudiosos de la política. Pero mencionó Augusto Ya. a Del Castillo y quién fue el otro. Antero Flores. Flores. Ya, pero tú los pondrías, ¿Qué hacen no, en no responden No, al perfil. yo de a este Del Castillo gobierno. no lo pondría ni ¿A quién a pondrías? cuidarme a mi hijo, o sea, nada. Menos todavía. Menos todavía, peor todavía, qué mal ejemplo. ¿A quién pondrías? Pero alguien de ese perfil sí, o sea, un político, ¿Como quién? Velázquez Quequén. alguien como Velázquez Quisquén, por ejemplo, o sea, no él, no él, porque eso implicaría un gesto político de otra índole. Pero Velázquez Quisquén fue alguien que se empoderó con el cargo cuando fue nombrado premier y tuvo un buen papel, Por ejemplo. desempeñó un buen papel. Y nadie daba miedo por él, pero ¿por qué? Porque yo creo que hay que rescatar a los políticos. El político es alguien que por su naturaleza lee o sabe leer, algunos no lo saben hacer, pero por lo menos está pendiente de lo que ocurre en su entorno social, porque requiere de eso para subsistir políticamente, requiere del voto. Claro, y además- Esa ecuación lo torna en un sujeto que genera virtud a la hora que funciona en el Estado. Además, un político es aquel que se puede sentar a la mesa con cualquiera en cualquier espacio. ¿Sí? O sea, Pero eso es, O sea, pero eso por ejemplo, un ministro. si Pues. tú- Yo me resisto a decir que haya así. Es decir, un ministro es alguien que sabe del sector y que sabe conversarlo con los interlocutores. Si no, además, en una empresa privada, el CEO es alguien que sabe cómo hacer los tubos que tiene que hacer y sabe cómo comunicar cuando hay un problema. Si no puede hacer eso, lo despiden. Alguien en el mundo moderno como el de hoy tiene que ser alguien que conoce de lo que tiene que hacer en el sector y sabe cómo comunicarlo, cómo negociar con los proveedores, sectores, clientes, afectados, perjudicados. Si no consigue gente así,
Y eso yo, ¿sabes qué cosa creo? Que me resisto a creer que eso está en el mundo político actual. El mundo político actual es un desastre, es un mamarracho. Miren el Congreso lo que tiene. Mira, Karina Beteta, ¿qué cosa es? Política, es presidenta de la Comisión de Presupuesto. Ojalá sepa dividir, si es que sabe sumar. Claro, Esa señora no conoce nada del presupuesto, y esos son los políticos que nos ponen. Restar sí sabe. Claro, pero por ejemplo, ¿por qué la crisis de las Bambas no escaló más? Si hubiese sido Gonzalo Tamayo, que no tiene experiencia en sentarse en la mesa a conversar con gente del campo, eso hubiese podido convertirse en un infierno. Mal ministro, pues entonces. Fue Vizcarra. Vizcarra Tamayo. se sentó y le dijeron, y se sentó y dialogó y llegaron a un acuerdo, ¿no? Vizcarra es un buen cuadro, por eso Claro. es una lástima que se vaya a Claro, cantar. o sea, los cuadros que tiene, los pocos que tiene, no los ha usado lo suficiente, ¿no? Esa es mi impresión. ¿A quiénes se van, quiénes a entran? nadie escapa el conflicto entre Zavala y Vizcarra, dicho sea de paso. ¿Ah, sí? Sí, el entorno de Zavala. ¿Había pleito entre los dos? Sí, había pleito. ¿Ah, sí? Sí, cuando le venían las interpelaciones a Vizcarra, ellos un poco más le daban documentos a la oposición para que se lo tumben a Vizcarra. ¿Quiénes se van? Lo que yo sé, bueno, Marisol Prestello se ha salvado, le han dado una semana o dos de gracia, sí va a ir de todas maneras, pero este lío con las procuradoras creo que les tiende un plazo de vida un poquito más largo en la medida que no pueda parecer como que se va y que el gobierno le quita autoridad respecto a la decisión tomada, porque la decisión, entiendo yo, ha sido conversada. Marisol Prestello le dijo, yo me voy y no te preocupes, Pedro Pablo, antes de irme, voto a las procuradoras, porque ha sido mi error y yo lo voy a resolver. Y el otro que se va, entiendo, es Gonzalo Tamayo, justamente. Pero tú has mencionado el caso de las procuradoras. Si no puede resolver el tema de los maestros, ¿tú ves que sea posible que resuelvan algún conflicto minero? No hay forma, no hay forma. ¿Qué va a pasar entonces, Augusto? ¿Qué te puedo decir? Lean el libro. No va a ser un buen año. No va Lo a ser único un- bueno es que vienen elecciones municipales y regionales ¿Y eso y lo las, bueno? las energías políticas se van a distraer en ¿Qué eso. autoridades vas a elegir en este...? No, pero bueno para PPK, porque la gente no va a pensar en el gobierno, va a pensar en las Ojalá no se le elecciones. ocurra lanzar candidatos. Lo mejor que puede No. hacer es decir, yo esto lo veo desde el balcón. Eresi Quieren lanzar y el otro, ¿cómo se llama? Violeta, quieren lanzarse. Ese es el- ¿Ah, sí? Claro. No, quieren lanzar candidatos de él. lanzar candidatos del partido, del Ah, ya. PPK. Dios ciega a quienes quiere perder, ¿ah? Bueno, y con la economía, ¿qué va a pasar, Javier? ¿Qué crees tú? Yo Este, veo las- primer yo- año ha yo- sido desastroso, ¿no? Fatal. Yo no veo luz, digamos, No ves al luz al final del túnel. No veo luz, no veo Ni claridad. una élita, nada. O sea, No hay si veo ahí, ¿no? ¿Sí? sería clave que en el discurso ese debería ser el tema. ¿no? La plata. Sí, ¿Cómo pues. vamos a salir de este problema? ¡Pum! Nada más. Que nos diga eso. Es bastante, Yo sí. soy un tanto pesimista, la verdad, en el escenario. Juan Carlos. Según lo que dicen los economistas, las cifras vienen bien o vienen mejor en todo Mejor. caso. Las cotizaciones de materias primas en cobre, zinc y oro, que son nuestros principales metales, están creciendo. La resolución de la línea 2 y del aeropuerto va a generar un flujo de dinero importante. En Lima. Son 1.800 millones de dólares aproximadamente el primer año. Y a eso se suma la reconstrucción y los panamericanos. Es un montón de plata pública que también entra. Eso per se bastaría para que el ambiente económico y por ende laboral, etcétera, mejore el segundo año de gobierno. Ahora, igual, no es una bendición, hay proyectos mineros que yo veo difícilmente resolubles por la inacción o incapacidad política del gobierno, y en esa medida no es tan sostenible el impulso que eso va a dar, pero de hecho va a ser mejor que el primer año, ¿no? Augusto. También, todas las cifras coinciden en que van en esa línea, que la economía se va a empezar a mover mucho más. Además, porque hay un ministro como Zavala en economía que entra con el objetivo y el propósito claro de que tiene que gastar, invertir, y no en el plan como estaba Torni un poco, que jalaba la pizza y que estaba más preocupado de otros equilibrios. Por lo tanto, se va a mover la economía un poco y eso puede ayudar. Pero junto con eso se va a mover la calle mucho y la conflictividad social va a crecer fuerte. Además, porque creo que la izquierda en el Parlamento, al partirse y dividirse, va a perder protagonismo ahí y va a querer, creo, buscar un protagonismo mayor a través del movimiento social en las regiones. Ahí puede ganar un protagonismo de cara, además, a la elección que viene. Porque si hay una elección en noviembre del próximo año, cualquier autoridad que quiere sacar la cara, que lo vean, que lo conozcan, lo mejor es, muchachos, una buena marcha te catapulta para una buena candidatura. Volviendo al rol del Premier, Zavala debe seguir manteniendo este doble rol de ministro de Economía y Premier, Javier. Yo creo que no es lo ideal, ¿no? Creo que no es lo ideal. Creo que sí necesitamos un primer ministro con otras características. Pero como ministro de Economía, ¿lo ves bien? Sí, podría seguir, es mejor que Torne, definitivamente, eso no hay ninguna duda, ¿no?
y puede aprovechar ese Pero como escenario. premier, bien tela. Pero como premier no ha podido, ha resistido, ha aguantado, ¿no? Y además también, No se le ha sentido. claro, pero también ahí la pregunta es, al parecer el presidente quería que cumpliera pues las funciones de un primer ministro de una democracia parlamentaria. O sea, el presidente tiene que hacer su trabajo también. Y quería que Zabala hiciera todo. Tampoco, digamos. Juan Carlos. Sí, no, como premier no funciona, ¿no? Pero también es culpa no solo de él, ¿no? Sino de PPK. PPK, como buena cantidad de empresarios en el Perú, creen que el Estado creen que el presidente es como el CEO de la empresa, el premier es como el gerente, que el Congreso es la junta de accionistas y el pueblo son los clientes. Así creen que funciona el Estado. Sí. Entonces actúan en función de eso. Si yo hago esto de acá, entonces el gerente me da... Y así creen que se hace política y cometen los errores que están cometiendo. Y esa visión la comparte alguien como Zabala. Yo insisto en que es necesario un premier político. Yo prefiero, honestamente, a un mal político que un buen gerente en el cargo de premier. Augusto. Del Castillo. Alguien como del Castillo, no él obviamente, ¿no? Pero alguien como él, que sea un operador político a la vez, no solamente un buen político, un buen representante político, sino alguien que opere, que cruce el Estado transversalmente. Alan García tenía a Velázquez Quequén, a El Castillo, él mismo. Ollantumala tenía a Nadine Heredia como principal operadora. Toledo, Luis Solari, a Roberto Dañino, a Carlos Ferrero, Fujimori, a Santiago Fujimori, a Jaime Yoshiyama, a Absalón Vázquez. Eran gente que cruzaba el Estado de arriba abajo y de costado para poder concretar logros. PPK no tiene a nadie que lo haga. Es más, él ha dado estos mandamientos donde ningún ministro se mete en el sector neutro. Resultado, nadie hace nada, pues. Sí, necesita gritos un Underwood en ese momento, alguien que le mueve el aparato. Y por lo que pasa es que tiene en Zabala lo que hay, es que también tienen que tener en cuenta una cosa, es que Fernando es la persona que tiene la total confianza con quien Pedro Pablo Kuczynski se comunica, se conecta, casi mirándose. Yo no sé cómo llega a funcionar cuando le pongas a un político, ahí puede generar un problema complicado con él. Pero ciertamente tiene que encontrar un pudiese espacio publicar distinto, ¿no? cuando Keiko manda la carta a PPK pidiéndole el diálogo, combinándole el diálogo, la PCM prepara un borrador de respuesta que ojalá hagan público algún día para demostrar cómo no se hace política en el Perú. Era un Excel el que le estaban planteando el gobierno a Keiko para resolver en la primera reunión de diálogo. En materia económica y corrupción, nivel 1, nivel 2, nivel 3, check, un X por acá. Eso querían responder. Felizmente PPK le salió un impulso político a última hora y dijo, no, ni hablar, esto no sirve. Y mandó la carta que finalmente se hizo pública, conciliando en el diálogo, sacando a Bedoya e invitándola a Palacio. Mucho más astuto políticamente de lo que la PSM logró enhebrar para responder a una situación política de alta tensión, como era esta reunión de PPK con Keiko. O sea, Zabala no la ve en términos políticos, no tiene ni idea de cómo se maneja. Bueno, pero eso no va a cambiar aparentemente, No va a cambiar. ¿no? Con lo cual, el panorama político... Pero a la se primera puede- crisis yo creo que el gabinete de Zabala se cae también. Crisis social o crisis política o una situación excepcional como el indulto. Sí. Yo creo que las tensiones que se desatarían harían que un gabinete tan débil o precario en términos políticos no dure. El indulto. Yo creo que va de todas maneras. Antes de Navidad, Sí. Javier. Sí, yo creo que va de todas maneras. Ahí no hay, me parece que hay una decisión que está tomada, un tema de plazo, ¿no? Ya. Mira, si Vargallosa lo amenazó con que no le hablaba y no le importó PPK. Bueno, pero esa versión, el único que la ha soltado eres tú. Sí, yo tengo buena fuente. Augusto, el indulto va... Yo espero sinceramente que ocurra entre hoy y el viernes, porque hice una columna hace como un mes diciendo que hacen fiestas patrias y preferiría no equivocarme, pero sí creo que va. Creo que lo que le ha malogrado las cosas también es la cárcel de Ollantumala, que le complica eso, entonces se le enreda todo, pero yo sospecharía que antes de fin de año, no tengo la versión de que Vargallosa le dijo, entonces no te hablo nunca más en mi vida, Pedro Pablo. Siempre es un poco Cosa que rara, pero que es A mí también verosímil. me ¿eh? parece un poco rara. Pero sí es verosímil que Vargallosa te quite el habla. pero no que te te la denuncie. habla, pues, No, pero se denuncia. Pero que se lo haya dicho... Vargallosa te quita el habla en plazo definido. Yo conozco un montón de gente a la que le ha dejado hablar y Que cuando, como 60 días de y cuando suspensión. se han cumplido 10 años de que les dejó hablar, 365 días. lo vuelve a saludar. O sea, él, yo creo que anota en su agenda, dejo de hablar. Y anótalo. Pero sí creo, mis versiones lo que dicen es que ya el señor Kuczynski tomó la decisión mental, personal, de decir, lo voy a indultar. Lo voy a indultar. Y entonces, esa decisión ya es el momento de la oportunidad correcta. Y creo además... Yo creo que va a ser para Navidad. O por ahí, pero o para Thanksgiving Day, en noviembre, uno nunca sabe. Pero lo que voy es que esa indulto lo está conversando no con Kenji,
ese indulto lo conversa y lo negocia con Keiko. Y me da la impresión que cuando el presidente Kuczynski habla del perdón médico, lo que está diciendo es lo siguiente: mire, expresidente Fujimori, lo voy a indultar porque usted está enfermito. Los enfermitos no salen disparados a hacer campaña y a una tribuna, son enfermitos. ¿Se acuerda de Crucillac? Alan García lo indultó y a los 3 días estaba en el Won de Asia comprando todos los tragos del mundo. Lo metieron de nuevo. Por lo tanto, si te indultan porque estás enfermito, porque hay un perdón médico, es como Letona salió a proclamar lo que tiene que hacer Fujimori. Apenas salga se va a hacer papapa a cuidar a los hijos de Keiko. No va a ser política. Y que eso es lo que están, creo, conversando y trabajando. Algo difícil de cumplir, ¿no? Ahora, si se da el indulto... Es imposible, porque te apuesto a que Alberto Fujimori, suelto, te hace un tour que dice: hoy en el restaurante Marjorie, por supuesto, 200.000 personas, Piura, el siguiente viernes, 200.000 personas. Así es. Hace lo que él creyó que iba a hacer cuando volvió para Chile, que venía en olor a la multitud, ahora sí lo va a hacer. Hasta Pedro Salinas va a ir a las marchas, a los mítines de Alberto Fujimori. Se da el indulto, ¿qué va a pasar? ¿Qué podría pasar? El gabinete. ¿Cae el gabinete? Sí, yo creo que sí. ¿Cae el gabinete? Sí, yo creo que sí. La ministra de Educación ha dicho algo interesante, ¿ah? Pero cae no por voluntad propia, ¿no? No por voluntad propia. No por voluntad propia. No es que no Claro. es una renuncia masiva. No, yo creo que cae, o sea, a ver, creo que sí va a generar, si bien hay un sector que está de acuerdo con el indulto, un sector importante, sí va a generar una reacción, sí va a generar una presión y sí va a generar protesta. Yo sí creo que eso va a pasar, ¿no? Porque además todo viene con cola, pues. Porque si sueltas al chino, ¿qué haces con Ollanta? O sea, todo está amarrado ahora. Y cuanto más se demore en tomar sus decisiones PPK, puedes tener a alguien más preso de acá a diciembre. Juan Carlos, sueltan a Fujimori, ¿qué pasa en el país? Yo no sé si realmente haya mucha reacción, no podría afirmar ni lo uno ni lo otro, pero sí creo que en términos políticos cambia totalmente el tablero. Yo creo que eso acelera la ruptura de Fuerza Popular y yo creo que le cambia el panorama congresal al gobierno de un modo radical. O sea, si son los 23 los congresistas de Kenji sumados a los 10 de Nuevo Perú y los 10 del Frente Amplio, más los de Alianza para el Progreso y más los de Peruanos por el Cambio, hacen mayoría en el Congreso. O sea, le cambia el signo, la valencia al gobierno en términos parlamentarios. Lo que lamentablemente va a ocurrir es que yo creo que el Congreso no va a ser el fiel de la balanza en los años restantes, sino la calle. Y ahí sí, el indulto a Fujimori es eventualmente inaparente, no genera, es inocuo, no genera un efecto ni mucho menos. Es más, yo creo que su salida de prisión, si es que el gobierno, ¿sabes qué es lo que metemos? Si bien lo maneja el gobierno en términos médicos como indulto humanitario, no puede soslayar el filo político que una decisión de esa naturaleza tiene. Y el gobierno no lo veo empeñado en una estrategia política alrededor del indulto, que debería tenerla. Entonces, por ejemplo, no indultarlo pues una semana antes de las elecciones municipales y regionales, o hacerlo después. En fin, un montón de cálculos políticos que circulan alrededor del tema, que lamentablemente el gobierno no maneja y en esa medida le puede generar consecuencias perjudiciales, ¿no? Augusto. Yo sospecho que de repente no va a haber tanto lío. Mira, ¿qué pienso de qué es lo que va a pasar? Primero, va a haber la sensación a nivel de opinión pública, las encuestas, eso como que hay una opinión que va a decir, bueno, porque además hay que tener en cuenta, no lo va a indultar, pero Pablo Kuczynski como quisieran Keiko Fujimori, decir, la verdad la historia se ha equivocado, hay que reivindicar a este hombre que hizo tanto por el Perú, etcétera. Y eso va a ir con un documento médico que sabe Dios a qué doctor se lo encargará y que va a salir de esa manera. Por tanto, eso va a atenuar un poco en el gabinete las reacciones de decir, si hay un tema médico tendrá que salir. No hay cómo oponerse a eso. Leí hace poco que la ministra de Educación hizo un comentario interesante que dijo, a mí no me hace no me hace ningún problema que suelten a Fujimori. Es más, es un tema del cual mayormente no tengo opinión. Que son ministros, cuando dicen los tecnócratas, que algunos no parecen tecnócratas, parecen... Va a depender de lo que haga. Parecen gerentes, parecen subgerentes. Subgerentes. Más o menos lo que parece en el sentido, si sale y empieza a hacer política, a hacer mítines, a declarar, dar entrevistas... Pero eso va a pasar de todas maneras. Si hoy por hoy tuitea. Pero si hace eso, yo sí creo que puede tener una reacción adversa. Puede demorar un poco eso, que demore 2 o 3 meses cuando ya está la cosa hecha. Por tanto, creo que en el gabinete no va a haber de repente tanto movimiento por eso. Y luego en la calle lo que va a haber es algunas marchas, algunas protestas, y va a romper su relación con un sector del país, pero a cambio de eso lo que el señor Kuczynski pienso que él espera es, pero tengo 70 en el Congreso votando conmigo.
arreglé el problema, ¿Tú crees que eso va a ser? la economía va a No, crecer. yo no creo. Ese es el cálculo. Ese es la ingenuidad enorme. 23. Y cuando la economía crece, Hakuna Matata, todos felices, billetera gorda, Yo creo hay que los empleo, quequistas, listo el pollo. se van a irritar con eso. Yo quiero relatar algo que me dijo una fuente consultada A ver. para mis versiones sobre Esa fuente de Tafur son la unos- bronca de Keiko con Kenji. Hace 2 meses esa misma fuente, hace 2 meses esa misma fuente me decía, no, que hay que indultar al chino porque es un héroe de la patria, ha liberado al Perú, lo ha sacado, rescatado del abismo, ¿cómo es posible que el gobierno manosee el tema? No sé cuánto. Lo llamo hace una semana por la bronca Keiko Kenji y me dice, oye, pero qué tanta cosa, Armando Villanueva estuvo 12 años en la cárcel y este chino no puede aguantar 10. La misma persona del entorno de Keiko, o sea, el entorno más cercano a Keiko no ve el indulto con buenos ojos. Pero yo no creo que tenga el respaldo en consecuencia de 73 congresistas, tendrá de 23 vinculados a Kenji, no más que eso, ¿no? Javier, sobre lo mismo. Sí, lo que pasa es que yo creo que el único indulto que Keiko aprobaría es el que veía si algún día es presidente de la República. Eso es lo que creo. Creo que al haberse polarizado y la pelea interna y haberse visibilizado la bronca interna, sin duda que el escenario es distinto. O sea, no es tan fácil. O sea, ¿es una victoria de Keiko el indulto? ¿Va a ser una victoria de Keiko? No. Va a ser una victoria de Alberto y Kenji y sus asesores. Yo discrepo. A ver, Yo creo que Keiko Fujimori, la que tiene el mayor problema hoy en día no es Kuczynski, es Keiko Fujimori, porque lo que tiene que ver es cómo administra la situación en la cual no quiere que su padre salga a mellar su liderazgo, pero se da cuenta que Kenji ha puesto el tema del indulto como una pata de cabra en la puerta del local de Paseo Colón y no tiene tampoco cómo cabrearlo tan fácilmente. Pero algo tiene que hacer. Entonces, lo que creo que Keiko está haciendo es negociando con Pedro Pablo Kuczynski la manera de resolver el indulto, perdón médico, como le quieran llamar, y que eso va a estar conversado entre los, porque Keiko también tiene la presión de saber que no puede tener al padre hasta el año 2021, porque el padre ya debe estar pensando, pucha, la esperé a Keiko para que gane la primera vez, 5 años, la esperé para la segunda vez, 5 años, que me espero 5 años más a que gane y de repente Philip Butler le gana, no puedo, ¿no? Entonces lo que está diciendo Alberto es, ya hija, ahora nos apuramos, y además pone, Kenji es un buen hijo, ergo mala hija, es decir, ya el pleito viene muy fuerte, entonces ya Keiko ya no puede detener el tema del indulto y lo que tiene que hacer es negociarlo con Kuczynski en qué condiciones lo da. pregunta final. ¿Ya se acabó? PPK llega. Déjalo ahí Está todavía. con hambre, Salina. PPK llega al 2021. Entonces queda. Sí llega. Javier. No sé, Pero yo uno es el sinceramente gobierno, no ¿no? sé. Pero si se cae va a ser por sus propios errores. O sea, no por la voluntad de vacancia de los demás, sino por sus propios errores. Esa es mi lectura. Pero es una posibilidad para ti Sí. que no llegue al Es una 2021. posibilidad real. O sea, la incapacidad de hacer política de No por un año, tema de salud, ¿eh? Estamos hablando acá de es una política. demostración de No, claro. o sea, la incapacidad política lo que te muestra es que no hay ninguna voluntad de cambio, además en esa lógica política les van a seguir dando tumbos. Ese es el problema. Entonces te puedes caer solo. Hay gobiernos en América Latina que se cayeron solos. Juan Carlos. Yo coincido, si él no construye muros políticos para proteger su gestión de acá a los años siguientes, cualquier crisis mayor se lo puede tumbar. Pero igual, va a ser por su propia responsabilidad. Ahora, Pero también considera que es una pero- hipótesis pero lo veo factible. como menos probable. Poco probable. Yo sí Poco creo probable. que, yo sí creo que va a durar 5 años. Que en esa medida la buena, hay gente que dice la transición democrática no ha servido para nada, ha sido un desastre. No, sí ha servido para que toleremos un gobierno de esta índole con mayoría parlamentaria de oposición y no hayan cantos de guerra o vientos de guerra que socaven la estabilidad del gobierno. O sea, socavan la estabilidad del presidente y de su gestión, pero no la estabilidad de la democracia, me refiero. En esa medida yo sí creo que dura hasta el 2021, salvo que el quereta diga lo contrario, digamos, ¿no? Ya. Ese es otro tema. Pero podríamos titular: Tafur sostiene que PPK culmina su mandato. Sí. Ya. Es una profecía. Las profecías de Tafur son importantes. Augusto, para rematar, oye, y gracias por el libro. Dado que has hecho la decisión de que la salud, porque además a Pedro Pablo Kuczynski se le ve de salud muy bien. No, pero me hace acordar un chiste que hubo que cuando fueron Toledo y Belaúnde a inaugurar la carretera, Fernando Belaúnde en la selva, Toledo dio el discurso, todo, y Fernando Belaúnde le dijo, era para poner la primera piedra de la carretera. Entonces Belaúnde le dijo, no creo que llegue. Entonces Toledo le dijo, por favor, don Fernando, usted se le ve tan bien. No, usted, Alejandro.
Bien, han sido Javier Torres, Juan Carlos Tafur, Augusto Álvarez, quienes han participado en este conversatorio aquí en La Mula y que han traído a manera de primicia este libro que ya está en la FIL, Afuera del Aire. Fuera del aire. Fuera de serie, Fuera del Aire. De Rosa María Palacios, Augusto Álvarez Rodríguez y Juan Carlos Es una Tafur, que primicia. generosamente han venido acá Es a el único, regalárselo a es este. el único que quiero además decir que todavía Rosa María no lo tiene. Es el único que- Bien, hasta aquí llegamos. Muchas gracias a todos. Gracias. No lo tiene Rosa María. No, ni le...